o veíamos la importancia en tener conciencia de lo que estamos haciendo. O sea, no es caminar por caminar, aunque muchas veces caminamos por caminar. Les decía que no estaba malo, pero muchas veces somos tan despistados que pasan las cosas. Entonces veíamos en los puntos que teníamos, número 1, una mente espiritual, una mente renovada, y más con el estudio que vimos en la mañana, nuestro espíritu es el que adquiere la nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza me va a ayudar a que mi mente, mis emociones se alineen, y eso va a hacer a que mi cuerpo se alinee. Va desde lo más importante, ¿sí?, hasta lo menos importante. No es porque no tenga importancia, sino va a lo que es esencia. 2, tenemos la mente de Cristo. O sea, no podemos decir, es que no sabía, es que nunca supe. ¿Y cómo le hago? Ahí está la mente de Cristo. ¿Quién te la da? El Espíritu Santo. Punto 3, tenemos la mente de Dios en la Escritura. Señor, ¿cómo sé que me amas? Ahí está la palabra. Si no tengo el Espíritu Santo, mira, ahí está la palabra. Si la persona que no es creyente, llámese creyente, una persona cristiana, para eso le sirve la Escritura. Mismo Salmos testifica de eso, que la palabra de Dios es sencillita y le da vida o ilumina la mente de la persona. O sea, ¿qué más quiere? 4, Dios te premia por amor a Él. A pesar de que fallamos, a pesar de que caemos, su amor, su misericordia nunca decaen. Por eso juró por Él mismo en bendecirnos, en echarnos la mano si lo queremos ver así. Entonces, quien falta al pacto, quien falta a las promesas no es Dios, somos nosotros. Pero dice la Escritura, nuevas son cada mañana. Cada día tengo la oportunidad de hacer cuentas con Dios, hacer las paces con Dios, relacionarme mejor con Dios. Depende de la necesidad. 5, esta ya fue la prédica anterior. ¿Por qué me tengo que cuidar de los espíritus o del mundo espiritual? Pues veíamos que venía un espíritu y iba a producir celos, iba a producir amargura, envidia, contienda, iba a producir en mí, y entonces en mí me iba a afectar. 6, ¿cómo operan los espíritus en la toma de decisiones? Pues mucha, porque si el espíritu de envidia viene a mí, ¿qué va a producir envidia? Entonces, ¿a qué me va a llevar? Y veíamos que era el espíritu, del término hebreo y griego es ruach o neuma. ¿Qué es lo que hace el viento o el espíritu? Lleva. Entonces, este viento o este espíritu me va a llevar aunque yo no quiera. Y el 7, ¿qué ventajas tiene el Espíritu Santo sobre los demás espíritus? Bastante, porque incluso Jesús entró en la sinagoga y le dijeron, un espíritu inmundo, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes que ver con nosotros? Aún no ha llegado nuestro tiempo. ¿Has venido a destruirnos? Fíjense el pensamiento que tenía el demonio, o un pensamiento inmundo. Has venido a destruirnos. Y si eso le sumamos a lo que dice la Escritura, que el Hijo de Dios vino para destruir las obras del maligno. Quiere decir entonces que si vino a destruir las obras del maligno, ¿creen que Dios haya ya destruido las obras que tenía en nuestra vida? Y si es así, entonces tenemos que caminar de una manera diferente, porque ya las destruyó. Decíamos en la mañana en el estudio, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Pero hace énfasis en guiar. Pero si yo no soy guiado, ¿soy considerado hijo de Dios? No, ¿por qué? Porque estoy siendo rebelde. ¿En qué momento yo ya soy considerado? Cuando me dejo guiar. Ese es el asunto, que yo le pase la rienda a Él. Y para eso vamos a nuestra tercera prédica. Tema, siendo conscientes, parte 3, la importancia de tus palabras. Mi hermano, este es uno de los temas más complejos, porque todo el mundo tiene lengua. Todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere opinar. Y no digo que esté mal, que pues para eso está la lengua, por opinar, para hablar. Pero también muchas veces hay que saber qué hablar y qué opinar. Entonces,
Vamos a la cita que acabamos de leer, 1 Pedro 3:10. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y los oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Sí? Sal. El apóstol Pedro nos da un buen indicio de quien quiere amar la vida y ver días buenos o vivir en paz. ¿A quién no quiere vivir en paz? Todo el mundo, yo creo, ¿verdad?, que quiere vivir tranquilamente, confiadamente, tiene que refrenar su lengua del mal. Sus labios no hablen engaño. Apartarse del mal, hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Cuando no hablamos en fe, ya estamos hablando básicamente engaño. ¿Sí me estoy dando a entender? Cuando no hablo fe o no aplico fe, yo ya estoy dejando que mi lengua hable mal. ¿Me estoy dando a entender? Ejemplos hay bastantes. Ojalá, Señor, nos hubiéramos quedado en Egipto, donde hay cebollas, donde hay pescados. ¿Era una lengua buena o una lengua mala? ¿De maldición o de bendición? Porque el Señor les había prometido una leche que fluya, una tierra que fluya leche y miel. O sea, en abundancia. Y nomás llegando a la tierra prometida, vieron unos racimotes de uvas. Un puro racimo. ¿Te imaginas cómo es la tierra? Y nos conformamos con pichicateces. El asunto es, ¿qué hablas? ¿Cómo lo hablas? ¿Por qué lo hablas? ¿Sí? Por eso les decía la prédica anterior, ¿qué espíritu te está moviendo? ¿El Espíritu Santo o el espíritu del maligno? Jesús les dijo a sus discípulos, previo peleantes, Señor, ¿quieres que descendamos fuego sobre estos y los consuma? Y el Señor les dijo, uy, ustedes no saben qué espíritu tienen. ¿Qué espíritu tenían? Uno de venganza, uno de guerra, uno de destrucción. Por eso, ¿bajo qué dominio, qué control estás? Entonces, el Espíritu Santo nunca va a hablar mal. El Espíritu Santo nunca te va a llevar a que hables con engaño. Siempre te va a llevar a todo lo bueno, todo lo justo, todo lo mejor, vamos. Por eso sabes que las palabras se las lleva el viento, pero no así lo bueno o lo malo que deja. Yo puedo hablar, pero el problema es el resultado. Proverbios 18:20, nueva traducción viviente, dice: las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho, énfasis, hablan mucho, cosecharán las consecuencias. Es decir, no importa si hablas mucho o hablas poco, sino qué hablas. ¿Qué palabra pones en tu lengua para que pueda salir? ¿Sí? Las palabras sabias traen satisfacción. Es una buena comida. Cuando tú hablas, sabes que es buena la palabra. Cuando trae vida, cuando trae paz. Pero hay palabras que también pueden traer muerte. ¿De qué hablas mucho? ¿Cuáles son tus temas frecuentes de tu lengua? Pobreza, desgracia, destrucción, accidentados, mutilados. ¿Qué? Yo les decía en el estudio de la mañana que muchas veces nos centramos tanto en el reino físico como en el reino intelectual, pero muy pocas veces le damos el peso al reino espiritual. Le damos un peso enorme al reino intelectual. Ya pasó esto, ya ocurrió aquello, y esto y más allá y más acá. Le damos un peso enorme al reino físico. Las enfermedades, cómo voy a hacer para comer, cómo voy a hacer para vestir, cómo voy a hacer para... Pero ¿cuántas veces le damos un peso mayor al reino espiritual? Al que cuando dice, clama a mí, yo te voy a responder y te mostraré cosas grandes
y ocultas que tú no conoces. Busca el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. O sea, te está diciendo que tiene que haber un peso mayor en el reino de Dios, en el reino espiritual, que en todos los otros. No está diciendo que te dejes de preocupar. Lo que está diciendo Jesús es el peso que tú le estás dando. La importancia. Vamos, la vivencia. Entonces, ¿de qué palabra quieres comer? Palabras de vida, palabras de muerte, palabras de bienestar, palabras de maldición, palabras de salud, palabras de enfermedad. ¿Qué palabra quieres comer? Es lo que está diciendo. Palabras que te traen satisfacción a ti, que saber que Dios está contigo a través de las bendiciones que tú lees. Entonces, ¿qué palabra quieres comer? ¿Con qué palabra quieres alimentar tu espíritu? Porque ya es tu espíritu. Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, ¿qué? Maldeciré. Gloria a Dios por ello. Y también por la siguiente afirmación: ¿qué crees que hará Dios cuando tú te automaldices? Fíjate, tú solito, cuando hablas mal en ti o para ti, ¿te estás bendiciendo o te estás maldiciendo? Cuando dices pobre de mí, ¿es una palabra de bendición o de maldición? Desde ahí. Porque el Dios está diciendo: voy a bendecir al que te bendijere. Y tú no cuentas. Sí cuentas. Si tú mismo te bendices, Dios te va a bendecir también. Pero si tú mismo te estás maldiciendo, te va a maldecir el Señor. Y no porque quiera, sino porque veíamos en el versículo anterior: la lengua se encuentra la vida y la muerte. ¿De cuál quieres comer? Dios te aconseja siempre la vida. Siempre te aconseja la bendición. Mateo 5:37 dice: cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, sea no. Cualquier otra cosa que digan más allá de esto, del sí o del no, proviene del maligno. ¿Por qué tengo que decir sí o por qué tengo que decir no? Porque esto me trae conciencia. Soy consciente de decir sí, le entramos, o soy consciente de decir no le voy a entrar. ¿Por qué? Porque luego me puedo arrepentir. ¿Me puedo arrepentir? Sí me puedo, no está mal. Pero el asunto es que puede traer consecuencias. Y Dios no quiere que pagues consecuencias. Por eso también Dios quiere que seas consciente, no tan solo de los espíritus que se están moviendo en uno, sino también de ti mismo. ¿De a qué te estás atando o a qué te estás desatando? Proverbios 10:19, fíjate: cualquier otra cosa que sea más allá del sí o del no procede del maligno. Vamos a desglosarlo. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado. ¿Sí? Por eso dice Jesús que tu sí sea sí, tu no sea no. Porque si hablas de más, te puedes atar. Puedes decir una barbaridad. Puedes decir algo que te puedas arrepentir. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Qué está diciendo Salomón? Sé prudente, analiza tus palabras, analiza qué espíritu tienes. Versículo 22: los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. ¿Sí? Vamos a desmenuzar esto un poquito. ¿Dios quiere que seamos sabios para hablar? Sí. Definitivamente sí quiere. Un sabio prudente sabe hablar lo necesario o lo que agrada. Agrada no necesariamente implica un bienestar. No te preocupes, todo va a estar bien. Sino que también hace que la persona reconozca lo que hizo de mal y haya un cambio. Una llamada de atención, pues. ¿Sí me doy a entender? Eso es lo que agrada. ¿A quién le va a agradar?
tanto a Dios, pero también a la persona, al ser humano. Jesús lo llama el sí o no. Una persona entonces sabia o prudente sabe hablar lo que es necesario y, ¿por qué no?, lo que es agradable. Esto es el sí o un no. Porque si uno habla de más, ya la riega. Pero cuando hablamos de más, se nos compara con los impíos que hablan perversidades. Jesús lo llama lo que viene del maligno, o los que se dejan guiar por el maligno, es decir, buscan la forma de cómo hacer su propia voluntad. Papá, ¿me dejas ir a quién sabe dónde? Dile a tu mamá. Mamá, ¿me dejas ir a quién sabe dónde? Dile a tu mamá. Y así se la llevan. Dios, lo que tú quieras. Y cuando no te lo cumple el capricho o ese anhelo aparente, ahí andamos diciendo, no, es que Dios no me cumple, es que Dios, y Dios por aquí, Dios por allá. Y no, no es así. Les decía en la mañana, una cosa es que Dios tenga un plan, que tú tengas tus planes trazados, bien bonitos, y otra cosa es que Dios los avale, que Dios ponga ahí su huella. Vas a llegar a donde mismo, pero de diferente forma, pero se van a cumplir. ¿Sí me doy a entender? Se van a llegar, vas a llegar. Ahora, ¿cómo llegas? Por eso, veíamos en el estudio, muchas veces criticamos y juzgamos cómo Dios me está guiando. Se supone que si soy su hijo, Él es mi padre, entonces, tú como padre, ¿cómo guías a tu hijo? A tu hija. De una mejor manera, supongo, ¿no? Buscas lo bueno, a pesar de que ellos digan, ay, no, así no. Ay, no vamos a... O sea, a ti como padre dices, esto va a ser, búscale. Lo mismo es aquí. Necesitamos aprender a ser conscientes de lo que hablamos. ¿Qué estamos hablando? La lengua trae maldición o trae una bendición. ¿Qué fruto quieres comer? No lo sé. Pero Dios siempre aconseja la vida para que te vaya bien. Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos. Pongan atención a lo que está de colores. Maestros muchos. De vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, ¿sí? Capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. ¿Qué nos dice Santiago? Número 1, o bueno, el maestro, por eso abre con, no se hagan muchos maestros, porque el maestro es el que enseña, ¿sí? Es el que le va a transmitir al alumno o a la siguiente generación la forma de actuar y o de trabajar. Se supone que los discípulos aprendieron la forma de trabajo del Señor, y los discípulos de los discípulos se supone que aprendieron de sus discípulos, y los discípulos de los discípulos aprendieron de los discípulos, porque aprendieron de Jesús. Entonces, el segundo discípulo está aprendiendo desde el maestro. ¿Sí me estoy dando a entender? El maestro enseña lo que aprende y sabe controlar su materia. Pero si no sabe controlarse, viene la condenación. Es decir, tú hiciste esto malo. Esto está incorrecto. ¿Cuál es la condenación? Que viene el maestro del maestro y lo reprende, lo regaña para que se corrija. Porque está imitando a otro maestro. Esto es una escuela de hebreo o de judaísmo. Esta es la forma de cómo se actuaba en ese tiempo.
Quien logra dominarse a sí mismo es porque aprendió a usar las herramientas que le dio el maestro, porque está imitando al maestro. Entonces, tengo que yo imitar a Jesús porque Él es mi maestro, ¿verdad? Entonces, si yo uso las herramientas que Él o Jesús ha provisto en la Escritura a través del Espíritu y recordarme, ¿qué tengo yo que hacer? Apelar al Espíritu Santo. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, muéstrame. ¿Por qué? Porque Él es el que me va a guiar. Entonces, por eso se le llama varón perfecto o maduro, porque sabe lo que hace y cómo hacerlo. ¿Sí? Cuando está aprendiendo del maestro, cuando empieza a aplicar las herramientas, entonces no le da rienda suelta a la lengua, sino que su espíritu, veíamos de la mañana, el espíritu que reside en él, su verdadero yo, toma posesión de su lengua y de su cuerpo. ¿Sí? El verdadero yo es el que sopesa y dice qué me conviene, qué es más benéfico. ¿Cómo demuestro que soy hijo de Dios? ¿A través de la obediencia o a través de la lástima? Porque incluso Pablo casi llegaba a decir, si Jesús no resucitó, dignos somos del mayor conmiseración. Pero dice, no somos dignos de eso. O sea, ni siquiera somos dignos de lástima. Y en el mundo griego, una persona que creía esas cosas raras y extrañas, eran tenidos por lástima. Ay, pobrecito. Fíjate. Y Pablo dice, no somos dignos. Entonces, si Pablo dice que no somos dignos, entonces nos tenemos que sentir dignos de un llamado digno. Por eso, el discípulo, tú como discípulo, que estás imitando al maestro, el Espíritu Santo te está transformando en tu espíritu está siendo renovado, está siendo instruido, para que puedas entonces ser un varón, una varona perfecta o madura, o que sabe qué está haciendo. ¿Me estoy dando a entender? Por eso volvemos a Romanos. Perdón. Todo aquel que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Y en esa forma, si yo me domino a mí, me controlo a mí a través del Espíritu Santo, me pongo un freno, soy yo. Me pongo un freno, el Espíritu no me lo pone. ¿Sí? Regreso tantito. Dice, versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. ¿Quién es capaz? La persona, porque sabe lo que está haciendo. ¿Es difícil? No es difícil. Simplemente demanda tiempo, demanda obediencia. Y eso sí es difícil. Y aquí nosotros ponemos ¿qué? Frenos en la boca de los caballos. Entonces, cuando uno está hablando y diciendo bla, 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 ¿qué es lo que le hace falta? Ponerse un freno. Cuando uno está hablando en pobreza, ¿qué es lo que le hace falta? Ponerse un freno. Cuando uno está hablando desde la miseria, ¿qué es lo que le hace falta? Ponerse un freno. Porque al momento de que se pone el freno espiritual, yo tengo dominio del cuerpo también. Pero si yo no le pongo un freno, le voy a dar rienda suelta. Por eso, este maestro o esta persona, se supone que nosotros no le da rienda suelta a la lengua, sino que su espíritu toma posesión de su lengua y de su cuerpo. Cuando aprendemos a saber que la bendición o bien decir implica saber controlar mi lengua, soy consciente de lo que voy a hablar. Si yo hablo de esta forma me trae bendición, no maldición. Si yo ya sé lo que me va a traer, me pongo mi frenito, paz, y me dirijo, me conduzco. Entonces,
Es entonces cuando desato y activo la autoridad de Dios que Él me dio. ¿Sí? Cuando aprendo a controlar mi lengua, aprendo a controlar mi mente, aprendo a controlar mi cuerpo, entonces empiezo a... Volvemos a Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. ¿Qué crees que hará Dios cuando tú te autobendigas? ¿Sí? ¿Qué crees que va a hacer? Te va a bendecir. ¿Por qué? Porque estás siendo obediente. Porque estás hablando bendición a tu vida. Porque no estás permitiendo que el mal entre. Ni estás pronunciando mal. Por eso dice Salomón, el poder de la vida y la muerte está. Y la persona que hable de eso, pues de eso va a comer. Por eso mejor yo te digo, oye, hermano, hermana, habla bendición, vive en bendición, ponte un freno. Cuando veas que estás descarriándote, cuando veas que tu mente está yendo por otro lado, ponte un freno. Porque la única forma en que el caballo se endereza, es la única forma en que la persona regresa. ¿Qué crees que pase cuando seas consciente de tu sí o no? ¿Qué crees que vaya a pasar? Vas a ser un sabio, vas a ser sabia, vas a ser prudente. Fíjate. Y no vas a meter la pata tantas veces. Ya con este acabo, el saco de plumas. Es una anécdota que a lo mejor ya han escuchado muchas veces. Había un amigo, dos amigos. Tenía un negocio, una empresa multimillonaria, y el otro amigo pues le tenía como envidia porque su negocio no crecía. Resulta que el amigo habló mal del otro amigo, que su producto era malo, no servía para nada, y empezó a regar rumores. A tal punto que la empresa del amigo se va a la quiebra. Ya no vendía como antes. ¿Por qué? Porque había hablado mal. Y pues eso le pesó. Y fue con un pastor, un rabino, lo que ustedes quieran, una persona que lo confrontaba. Y dice, pues ¿sabe qué? Estoy mal, psicológicamente, emocionalmente estoy mal porque hablé mal de mi amigo y le fue mal. ¿Qué hago? Dice, no te preocupes. Agarras un costal de plumas y te vas por toda la ciudad y las vas regando. Y después, cuando lo hayas hecho, vienes acá. ¿Qué? Y se fue contento y feliz porque creyó que era la forma en que pues iba a liberar del sentimiento de culpa y que a lo mejor pues iba a resolver algo. Una técnica psicológica. Bueno, y se va. Empieza a regar las plumas y regresa y dice, me siento bien, me siento contento porque las regué con felicidad, con alegría, sabiendo que iba a estar bien, que me iba a liberar. Y dice, perfecto. Ok, le dice el psicólogo, el terapeuta. Ahora viene lo bueno. Recógelas. Recoge todas las plumas y vuélvelas a llenar en el saco. Y dijo, no puedo. Porque se esparcieron. No puedo, ¿cómo le voy a hacer? Si pasé por toda la ciudad tirando las benditas plumas. Dice, pues para que veas que cuando tú hablas mal de una persona, destruyes la integridad, la reputación, la confianza, etcétera, y ya no vuelve a ser la misma persona. Puedes ir y pedirle perdón, hablar con los a quienes les hablaste. Quién sabe qué pase, pero lo que sí se sabe es que hiciste algo que no se puede reparar tan fácilmente. Es imposible. Lo mismo es la aplicación espiritual. Habla bendición a tu vida. Y si casi vas a hablar maldición, ponte un freno. Antes de que te ocurra lo de las plumas, ponte un freno.
Dios quiere que te pongas un freno para que te vaya bien.